Buen día, amigos. Dios bendiga de una manera muy especial a cada uno de ustedes que pueden escucharme en este día. En este día continuamos estudiando la vida de nuestro Señor Jesús y continuamos con sus milagros. Mateo 4:23 dice: Y recorrió Jesús todo Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces dice que nuestro Señor Jesús recorría Galilea, enseñaba en las sinagogas, pero no solo enseñaba, también sanaba las enfermedades y toda dolencia de las personas. Entonces esto quiere dar a entender que aunque nuestro Señor Jesús no esté en medio de nosotros en persona en este tiempo, lo está en espíritu. Y así como nosotros prestamos oídos a las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, Jesús no solo quiere enseñarnos, también quiere darnos el milagro que tanto necesitamos para nuestra vida. Quiere sanar nuestras enfermedades, quiere aliviar nuestras dolencias, quiere hacernos feliz. Lo hizo en el pasado, se preocupó por la humanidad, que recibieran sanidad espiritual por medio de las enseñanzas con las que Él enseñaba, pero también que sean sanos físicamente. Quería que las personas buscaran el reino de Dios, que esperaran la recompensa de Dios, pero con un corazón alegre, sin ser afligidos. Entonces eso quiere dar a entender, querido amigo que escuchas en este día, que si estás atento a las enseñanzas del Señor, no importa si eres afligido, no importa si estás enfermo, hoy el Señor no solo quiere enseñarte, también quiere sanarte. Y por eso necesitas confiar en el Señor y creer que así el Señor lo hará, y ciertamente el milagro será hecho para tu vida. Entonces, mientras aceptas las enseñanzas del Señor, el Señor también quiere sanarte, el Señor también quiere aliviar tus dolencias. En el libro de Marcos, el capítulo 1 del 21 al 28 dice: Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Entonces, en los días de reposo, o en los días sábado, nuestro Señor Jesús entraba en las sinagogas a enseñar. Y la multitud se admiraba de su doctrina, porque sus palabras tenían poder. Y no solo se daban cuenta de los milagros que Él hacía, sino la vida de santidad que Él vivía. Aunque muchos lo condenaban sin entender, pero la mayoría se daba cuenta de que todo lo que Él hacía era santo y perfecto, y que realmente era conducido por Dios. Y por eso se admiraban de sus doctrinas, porque no solo eran palabras, sino palabras con autoridad, algo que no tenían los escribas en ese tiempo. Ellos predicaban, ellos anunciaban el reino de Dios. Ellos también lo hacían. Ellos también enseñaban las leyes de Dios, pero sin ninguna autoridad. Se quedaba solo en palabras. Y por eso, cuando las personas veían a nuestro Señor Jesús predicar con tanta autoridad, se admiraban demasiado. Luego dice: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Entonces, en esa sinagoga
Y en ese mismo día en que nuestro Señor Jesús predicaba y que las personas estaban admirándolo por su doctrina, se encontraba un hombre poseído por un demonio en medio de esa congregación. Inmediatamente empezó a dar voces. Yo sé quién tú eres, Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Todopoderoso. ¿Qué? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Entonces podemos darnos cuenta también que no solo los pobres, que no solo las personas que tenían un corazón dispuesto a las enseñanzas de nuestro Señor Jesús le conocían, sino principalmente los demonios. No se podían equivocar. Conocían al que tiene poder para destruirlos en ese momento si lo deseaba. Y le gritan inmediatamente: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Yo sé quién tú eres, el Hijo de Dios, el Todopoderoso. ¿Has venido a destruirnos antes de tiempo? Entonces, no solo los que escuchaban a nuestro Señor Jesús lo reconocían como Hijo de Dios, o como el Hijo único de Dios, a quien Dios había mandado a enseñar, a aliviar dolencias y a salvar a lo que se había perdido. No solo los que tenían un corazón dispuesto a ser salvos le conocían, sino también los demonios. Luego dice: pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él, y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Entonces dice que después que este hombre endemoniado, o sea, el demonio que está dentro del hombre, clama, le habla a nuestro Señor Jesús diciéndole que sabe que Él es Jesús Nazareno, el Hijo de Dios, el Todopoderoso, y que no le atormentara antes de tiempo. Nuestro Señor Jesús le ordena: sal inmediatamente de ese hombre a quien estás atormentando. Esa era la palabra de autoridad. Sal inmediatamente de ese hombre. Inmediatamente, aún los espíritus diabólicos, los espíritus satánicos, los espíritus inmundos le obedecen. Inmediatamente salió de ese hombre, lo sacudió con violencia y salió del hombre. Y todas las personas que escuchaban, que miraban, quedaron asombrados y dijeron: wow, ¿qué clase de doctrina es esta? Nunca antes, en los días de nuestra vida, habíamos visto algo así. Nadie enseñaba con tanta autoridad. Nadie ordenaba aún a los demonios y le obedecían. Quedaron admirados de la doctrina de nuestro Señor Jesús. Y así cada día creían más en Él. Entonces eso quiere dar a entender que nuestro Señor Jesús, así como está preocupado que podamos entender sus enseñanzas para poder obedecerle y ser salvos, así está preocupado que ni tú y ni yo seamos atormentados por ningún demonio, seamos atormentados por ninguna enfermedad. El Señor hoy quiere librarnos de todos los males de este mundo, mientras nos enseña a obedecerle, para que el día final pueda darnos la vida eterna. En Marcos en el capítulo 1, del 29 al 30 dice: al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada, con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano, y la levantó, e inmediatamente
le dejó la fiebre y ella le servía. Después que nuestro Señor Jesús salió de la sinagoga, acompañándolo Simón Pedro, Andrés, Jacobo y también Juan, llegaron a la casa de la suegra de Simón, de Pedro, y le hicieron saber a nuestro Señor Jesús que ella también estaba siendo atormentada por una fiebre. Nuestro Señor Jesús también tuvo misericordia de ella. La tomó de la mano e inmediatamente la dejó la fiebre. Ella se levantó y luego le servía. Ese es el Jesús quien nos está llamando hoy a seguirle. Un Dios de amor, un Dios de misericordia. La lección para nosotros en este día es: estemos atentos a las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, porque mientras Él enseña también hace milagros. Y si nosotros estamos atentos a sus enseñanzas, podemos estar seguros que veremos alguno de sus milagros en nuestra vida. Podemos estar seguros que el Señor no permitirá que mientras estamos delante de su presencia, escuchando sus enseñanzas, buscando serle fiel, obedeciéndole en lo que Él nos enseña, el Señor no permitirá que seamos atormentados por ninguna fiebre, por ningún demonio, por ninguna enfermedad, por ningún virus, por ninguna clase de plaga que pueda haber en este mundo. Así es que si nosotros en este día deseamos ser librados de todo mal, deseamos recibir la bendición de sanidad del Señor para nuestra vida espiritual por medio de sus enseñanzas y también para nuestra vida en lo físico, hoy presentémonos delante de nuestro Señor Jesús. Busquemos sus enseñanzas que podemos encontrar en la Biblia, que es inspirada por Dios. Estemos delante de la presencia del Señor. Estudiemos su palabra. Estudiemos su vida, lo que estamos haciendo en este tiempo, y aprendamos de Él. Y cuando lo hagamos de esa manera, podemos estar seguros que no hay demonio que pueda atormentarnos, que no hay fiebre que pueda mantenernos en cama, no hay virus que nos pueda afectar o quitar la vida. Nuestro Señor Jesús está llamando en este día a cada uno que escucha a estar delante de su presencia, a escuchar sus enseñanzas, y Él se preocupará de que la sanidad sea completa, tanto en lo espiritual como en lo físico. Espero en Dios que este mensaje sea de bendición para cada uno que ha escuchado en este día. Que el amor, la gracia, la paz, la misericordia y toda bondad de parte de nuestro Padre Dios, el Todopoderoso, sea para la vida de cada uno de ustedes que me escucha en este día, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Que tengan un feliz día y gracias por su tiempo.